Está grabando, ¿verdad? Sí. Pues vamos a empezar este estudio, nuestra clase estudio 11. Todos los videos están en YouTube por si quieren volverlos a repasar, los que no los han visto, volverlos a... que a los que no los han visto, verlos, y los que ya lo vieron, pues repasar, enviárselos a otras personas. Y estamos viendo los atributos de Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? En sí lo que es teología, ¿verdad? El estudio de Dios, y estamos empezando por sus atributos, ¿verdad? Cada quien ha crecido con algún concepto de quién es Dios, ya sea por nuestros padres, la influencia de la iglesia, la influencia de los medios, de la cultura, pero estamos viendo quién es Dios a través de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia dice de Dios? Entonces estamos viendo sus atributos, quién es Dios en su esencia. Normalmente la primera cosa que cuando se nos presenta a Dios, muchas veces es Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Y ya nos quedamos con ese concepto, pero ¿qué de los atributos que muchas veces son un poquito más profundos, ¿verdad? Como su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, la aceidad de Dios, que la vida existe por... La vida emana de Él, ¿verdad? Él da vida. La inmutabilidad de Dios, ¿verdad? Que Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces ahorita estamos en la parte de la benevolencia de Dios. Decíamos que Dios es bueno, todo lo que hace es bueno, y la benevolencia se dividía en tres cosas, que era su gracia, su misericordia y su amor, ¿verdad? Podemos comprobar que Dios es bueno porque lo vemos en su amor, en su misericordia y en su gracia. No puedes comprobar si algo es bueno hasta no experimentarlo. Y es que experimentamos la benevolencia y bondad de Dios en estos tres atributos: su gracia, su misericordia y su amor. Entonces vamos a ver hoy su misericordia. Ya vimos la gracia de Dios la clase pasada, que dijimos que es un favor, un regalo inmerecido, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué es la misericordia de Dios, pero para esto vamos a iniciar en oración. Inclinamos nuestros rostros. Señor Dios, hoy estamos reconociendo aquí, Señor, en esta noche, que nos es imposible conocerte en tu totalidad, Señor, y es por eso que rogamos, Señor, de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor, de tu gracia y tu misericordia, Señor. Señor, si tú nunca te hubieras acercado a nosotros y nos hubieras dado tu palabra, Señor, sería imposible conocerte, Señor. Simplemente estamos haciendo el esfuerzo, Señor, por saber más de ti, quién eres tú, Señor, y lo que has hecho por nosotros en tu obra redentora a través de Cristo Jesús. Ayúdanos a comprender, Señor, este atributo, Señor, aunque sea un poquito, Señor, más de lo que sabemos, que nos vayamos con un entendimiento pleno, Señor, más extenso de lo que eres tú y lo que es tu misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a ver este atributo de la misericordia de Dios, que puede ser tan complejo como uno va estudiando más lo que la Biblia dice de este atributo. Sabemos, cuando hablan de la misericordia y la gracia, pues va muy ligado, pero no es lo mismo. Habíamos dicho que la gracia es un favor o un regalo inmerecido, es darte lo que no mereces, ¿verdad? Y la misericordia es lo contrario, no darte lo que mereces, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que no merecíamos nada, bueno, ¿verdad? Lo único que merecíamos como naturaleza pecaminosa, como naturaleza caída, la muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, y era lo único que merecíamos. Sin embargo, no nos dieron la muerte y nos dieron a Jesucristo, ¿verdad? Nos dieron la salvación. Eso es gracia y eso es misericordia. Entonces vamos a estar viendo un pasaje que es controversial
pero nos ayuda a entender que también, como Dios es soberano, también ejerce su gracia y su misericordia de manera soberana, ¿verdad? Él no le rinde cuentas a nadie y por ende Él ejerce su gracia y su misericordia como le plazca, a quien le plazca, cuanto le plazca, ¿verdad? Él es ilimitado en misericordia y en gracia. La palabra misericordia en el hebreo, en el Antiguo Testamento viene de una manera, y en el Nuevo Testamento, en el griego, viene de otra manera. Pero la definición en latín me llamó la atención, ¿verdad? Dice misericordia, del latín miser, de miseria, viene la palabra miseria, y cordia, que viene de cordi, significa corazón en latín, y lo que significa, el significado que quiere dar el significado que quiere dar esta palabra es volver el corazón a la miseria ajena, ¿sí? Entonces vemos que la palabra misericordia, o sea, miseria y más corazón, que significa volver el corazón a la miseria ajena, y me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Porque pues nosotros cuando vemos a alguien en miseria, alguien que se considera miserable, pues uno tiende a mostrar pues misericordia, gracia, ¿verdad? Un favor, aunque esa persona no lo merezca o haya hecho algo para merecerlo, pero uno se mueve a compasión. Entonces es la definición en latín, pero también la Biblia habla de un don de misericordia, ¿verdad? Y dice, don de misericordia, don sobrenatural concedido por el Espíritu Santo para que la iglesia pueda demostrar a sus miembros y al mundo la compasión que solo Dios posee. Entonces también la misericordia es un regalo de Dios para nosotros, para mostrar la compasión, el amor de Dios hacia otras personas, ¿verdad? A la iglesia, en primer lugar, como dice Efesios 6, 9 o 10, dice que mientras tengamos la posibilidad de hacer el bien, la hagamos a todos, dice en especial a los que son de la familia de la fe. Entonces vemos que es un don, un regalo de Dios que también es para con nosotros. Dice, la misericordia es la liberación del juicio, la gracia es la bondad que se extiende a quienes no la merecen, ¿sí? O sea, la misericordia, eres exento de un juicio, ya no recibes lo que mereces, y la gracia es una bondad que se extiende aunque no la merezcas, ¿verdad? Pudieras tener misericordia sin gracia, ¿verdad? Por ejemplo, tener misericordia sin gracia es simplemente, por ejemplo, si te multan, ¿verdad? Si un policía te multa, tener misericordia es que te digan, no la vas a pagar tú, ¿verdad? Vete. Eso es tener misericordia. Y tener gracia es, te pasaste un alto, te voy a multar, y el policía dice, no solo tú no la vas a pagar, sino yo la voy a pagar por ti, ¿verdad? Eso es tener misericordia más gracia. Entonces, Hebreos, vamos a ver que este versículo es clave porque nos habla de las dos. Hebreos 4:14, 4:16, perdón. Y este versículo dice, yo creo que todos lo hemos escuchado, dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, ¿verdad? Aquí está la gracia, para alcanzar misericordia, ¿sí? Alcanzar misericordia y hallar gracia, otra vez gracia, para el oportuno socorro, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo este verso? Por ejemplo, si lo comparamos en otra versión, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos, ¿sí? Entonces aquí nos está hablando de las dos cosas, que podemos acercarnos confiadamente
cosa que antes era imposible sin la obra redentora de Jesucristo, ante su trono. Es un trono de gracia. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar misericordia y también encontremos gracia. Entonces aquí vemos que en la obra, en el trono de la gracia, podemos ser exentos de juicio, y no solo eso, hallamos gracia para el socorro, o sea, nuestro socorro en tiempo, cuando estamos en tiempo cuando estamos pidiendo socorro, ¿verdad? Estás requiriendo auxilio, y eso éramos nosotros pidiendo auxilio en un momento difícil, pero para eso pues necesitas reconocer que necesitas ayuda, ¿verdad? En ese momento. Entonces ese versículo contiene las dos. Entonces la misericordia, hay una frase que encontré ahí de uno de los reformadores, Andrew Murray, dice: la omnisciencia de Dios es una maravilla, la omnipotencia de Dios es una maravilla, la santidad intachable de Dios es una maravilla. Ninguna de estas cosas las podemos entender, pero la maravilla más grande de todas es la misericordia de Dios, ¿verdad? Hablábamos las primeras clases de los atributos comunicables e incomunicables de Dios. Los atributos incomunicables de Dios son los que no podemos experimentar nosotros, tales como la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Los podemos entender en algún nivel, pero no podemos experimentarlos. Pero hay otros atributos que son los comunicables, que tanto podemos experimentar, pero también podemos imitar, y es a lo que estamos también llamados, a ser como Cristo, ¿verdad? Su carácter es lo que estamos llamados nosotros a amar, a mostrar misericordia, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y hay muchos atributos que son comunicables, que son a los que estamos llamados a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí dice la omnisciencia, pues es maravilloso, ¿verdad? Entender todo, pues entender todo, pues no lo podemos entender eso, pero la omnipotencia también, te maravillas ante un Dios omnipotente. Su santidad, vimos el primer atributo de su santidad, es también maravilloso, pero al final, acuérdense de la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. O sea, para conocer a Dios, primero tienes que entender que no lo puedes conocer en su totalidad, pero la palabra nos revela quién es Dios en parte, ¿verdad? Pero no podemos conocerlo en su totalidad, y ni aún la eternidad va a bastar, ¿verdad?, para conocerle. Pero dice Andrew Murray, lo más maravilloso pues es la misericordia de Dios, porque eso sí lo podemos experimentar, y no solo experimentar, sino lo podemos replicar, ¿verdad?, en otros. Podemos mostrar misericordia. En los institutos de la fe cristiana de Juan Calvino menciona 5 pasos antes de introducirse a la teología, y dice, la primera, dice: el conocimiento de Dios y el del hombre se interrelacionan. Dice: de tal manera se relacionan que ni siquiera es posible decir cuál precede al otro. Dice: sin embargo, en un orden de prioridades, el hombre no puede conocerse a sí mismo si no busca a Dios primero, porque no se da cuenta de su pobreza y de su necesidad. Cuando contemplamos a Dios, su majestad, su santidad y su perfección, nos hacen caer de rodillas, humillados. Calvino dice: porque nuestra pobreza se muestra todavía mejor en aquella inmensidad de bienes que en Dios reside. La relación entre Dios y el hombre es vertical. Dios está en lo alto y el hombre en lo bajo, ¿verdad? Son los 5 pasos para introducirse a la teología. Y lo que quiere decir Juan Calvino es básicamente lo que leíamos en Isaías, ¿verdad? Isaías comprendió quién era él al conocer a qué Dios estaba refiriéndose, ¿verdad? Un Dios santo, 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 y lo que dice se hace
se maldice a sí mismo, dice miserable, dice ay de mí, ¿verdad? Ay de mí, que soy hombre muerto, ¿verdad? Mis ojos han visto al Rey. Entonces, cuando uno empieza a conocer más de Dios, se empieza a conocer uno mismo y empieza a saber quién es uno, hombre pecador, infiel, lo más vil y menospreciado, ¿verdad?, del mundo. Pablo decía, pecador, de los cuales yo soy el primero. El rey David decía, soy polvo, soy como un gusano, ¿verdad? La mujer esta cananea decía, soy como un perro, ¿verdad? Aún los perrillos comen de las migajas de la mesa, ¿verdad? De las migajas que se caen de la mesa. Y así vemos que al toparnos con Jesucristo ante la majestad de Dios, empezamos a conocer quiénes somos nosotros y nuestra posición en este mundo, que no somos nada, ¿verdad?, sin el Señor. Entonces vemos un poco de su misericordia, de este concepto de misericordia, y vamos a ver un fragmento de un documental que después les paso el nombre y todo para que después lo vean, está muy interesante y habla lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Hablábamos que al conocer a Dios nos conocemos a nosotros, y para entender quién es Dios para entender bien su gracia, su amor, su misericordia, tenemos que primero entender que no la merecíamos y somos malos, ¿verdad? Somos pecadores, no hay ni uno bueno, como lo dice Romanos 3, que dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno, ¿verdad? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto lo podemos ver y está hablando de nosotros, ¿verdad? Y lo vemos a lo largo de la historia, todos los sucesos que pasan. Esto lo puedes confirmar viendo la noticia de hace 100 años, viendo las noticias de hace 50 años, viendo las noticias de hoy, ¿verdad? La maldad que se ha multiplicado, y a pesar de que no hay nada nuevo debajo del sol, el humano sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Engañoso su corazón. Dice Isaías 64. Isaías 64 dice, oh si rompieses los cielos y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente porque está más digerible. Dice Isaías 64, oh si irrumpieras desde el cielo y descendieras, ¿cómo temblarían los montes en tu presencia? Así como el fuego hace que arda la leña y que hierve el agua, tu venida haría que las naciones temblaran. Entonces tus enemigos se enterarían de las razones de tu fama. Cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras temibles por encima de nuestras mayores expectativas. Y cómo temblaron los montes desde el principio del mundo. Ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en él. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros. Aquí nos incluye. Porque no somos justos, Romanos 3. Pecamos constantemente, ¿verdad? ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Aquí hay una actitud de arrepentimiento, ¿verdad? De Isaías. Que dice, ¿cómo es posible que nosotros podamos encontrar salvación? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados nos arrasan como el viento.
Sin embargo, nadie, ¿verdad? Nadie invoca tu nombre, ni te ruega misericordia, ¿verdad? Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Esto me suena a Romanos 1. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se le ha hecho evidente. Se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó, ¿verdad? Los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Sí? Y habla de una perversión progresiva del hombre, que es la misma de siempre, ¿verdad? Vemos desde el principio cuando el hombre se pervierte, vemos a Caín, la segunda generación, asesinando a su hermano, vemos la depravación que va en aumento, vemos la historia de Noé, ¿verdad? La depravación total, que Dios decide acabar con la humanidad, pero dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, un favor inmerecido. No que Noé hubiera sido perfecto o no pecara, sino por el puro beneplácito de su voluntad quiso preservar la vida de Noé y su descendencia. Después vemos la torre de Babel, ¿verdad? Que empiezan a maquinar en su corazón. Aquí dice que empiezan a maquinar en su corazón. Aquí dice, en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, ¿verdad? La torre de Babel, ¿qué decía? Adelante. ¿Qué decían los de la torre de Babel? ¿Qué decían sobre la torre de Babel? Decían, vamos a construir una torre que llegue al cielo de manera que podamos llegar a donde está Dios, ¿no? Decían. O sea, empezaron a hacer ideas necias sobre Dios. Era necio, era absurdo, siendo Dios omnipresente, que hicieran una torre para llegar al cielo, ¿verdad? Y Dios los abandonó en su entenebrecimiento, los dejó en su oscuridad, los entregó a sus pasiones desordenadas y los entregó a una depravación total, ¿verdad? Y de eso habla el documental de la depravación total del hombre, de cómo somos nosotros antes de que Cristo nos hubiera rescatado. Vamos a poner atención, son de lo que habla esto. Ahí va. A child in the United States enters kindergarten, he begins to be taught and to learn, if only through States enters kindergarten, he begins to be taught and to learn, if only through osmosis, a particular anthropology, a particular understanding of the nature of man. So they develop this concept of free will, which is a pagan concept. This general understanding of free will is that man is free to choose the good or evil on either side.
But that's a blasphemous doctrine, because that's not what the Bible teaches. The Bible tells us that something happened radically to the constituent nature of humanity in the fall. Adam, as the first federal head of all humanity, acted as our representative. So what he did implicated all of us. We were born dead in sins and trespasses. The mind that's set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. We are slaves to sin. We are slaves to our own corruptions. The way that Jesus expressed it is, no man is able to come to me unless the Father who sent me draws him. So sometimes that verse is read, no one may come to me. That's not what Jesus says. It's very clear. No one can. Right? We learned this in 3rd grade. May I go to the restroom? Yes. Can I go to the restroom? Well, you can, but you may not. So Jesus is saying, no one can come to me. The ability's not there. The problem is they won't. Because they hate God. It's like Joseph's brothers. They could not speak a kind word to him. Well, they all spoke ancient Semitic. Why couldn't they speak a kind word? Because they hated him. Their inability was from their hatred. Our inability is moral. It comes from our hatred of God. The picture of total depravity is the picture of Lazarus in the tomb. He's not sick. He's not ailing. He doesn't need medicine. Total depravity means that we are dead in our trespasses and sins. We still have freedom insofar as we still have the ability to choose what we want to choose. But the want to has become enslaved by sin. That we're not just corrupted by sin, but we're dead in sin. None is righteous. No, not one. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good. Not even one. ¿Sí? Entonces, vemos qué tan cierto es, ¿verdad? La Biblia está llena de esta doctrina, de la depravación total del hombre. Y es que nuestra naturaleza caída, después del pecado de Adán, ha sido esclavizada por el pecado. Y muchos, como dice R.C. Sproul, o sea, el libre albedrío todavía está ahí. O sea, el bien y el mal siempre están ahí, ¿verdad? El problema es que nuestro querer ha sido esclavizado por el pecado y ahora no podemos escoger lo bueno. ¿Qué dijimos? Para ser bueno necesitas ser bueno siempre, ¿verdad? Con un mal que hagas te descalifica para ser bueno, ¿verdad? ¿Qué te hace? ¿Cuántas mentiras necesitas decir para ser un mentiroso? Una. ¿Cuántas personas necesitas matar para ser un asesino? Pues una, ¿verdad? Con una vez que falles, te descalifica de ser bueno. Y vemos que el mismo Jesucristo se le acercó al joven rico y le dice, maestro bueno. Y le dice, ¿por qué me dices bueno? No hay ni uno bueno, solo uno. Y ese es Dios, ¿verdad? Entonces Dios en su totalidad es bueno y vemos su benevolencia, en su misericordia, en su amor y en su gracia. Entonces entendemos la total depravación del hombre, que hemos sido corrompidos por el pecado y nuestra voluntad ha sido esclavizada al pecado y nos es imposible hacer lo bueno, escoger lo que agrada a Dios, y por eso Jesucristo vino a hacernos libres, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Entonces Jesucristo viene a hacernos libres, viene a deshacer esa voluntad esclavizada al pecado, y ahora que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Y ahora que hemos sido nacidos de nuevo, nuestra voluntad ha sido libre y ahora sí podemos escoger lo bueno, ¿verdad? Nuestra voluntad ha sido desesclavizada, ahora sí podemos escoger lo que a Dios le importa, que es su palabra y obedecer sus mandamientos, ¿verdad?
Entonces entendemos quedó un poquito más clara la doctrina esta de la depravación total, que dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo enseña Efesios. Dice Efesios 2. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, ¿verdad? Y yo cuando les comparto a mis amigos esto, les digo que ¿qué puede hacer un muerto? Nada, ¿verdad? Nada. No puede ni escoger, no puede ni pensar, no puede ni creer en Dios porque está muerto, ¿verdad? Entonces necesita volver a la vida, y es lo que Cristo le dice a se me fue el nombre de esta persona. Le dice, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, ¿verdad? El maestro de la ley, Nicodemo, y le dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Necesito meterme al vientre de mi madre de nuevo. Y le dice, no, o sea, no entiendes, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿verdad? Dice, como el viento no lo ves, así es como se nace de nuevo, ¿verdad? De repente, por la palabra de Dios viene y te hace renacer. Y es ahora cuando puedes creer, cuando puedes pensar, cuando puedes razonar por la palabra de verdad que dice Santiago 1:18. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Su palabra es verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión, ¿verdad? Entonces Él nos hizo nacer de nuevo, ¿sí? Necesitamos nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Escuchando su palabra, ¿verdad? Su palabra es verdad. Juan 3:17 creo. No, Juan 17:3. 17:17. Ahí está. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. En la Reina Valera, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿verdad? Entonces, sus palabras es la verdad, y debido a esto es que nacemos de nuevo, ¿verdad? Leyendo nos damos cuenta de quién es Dios y quiénes somos nosotros a su vez. Entonces, entendemos que nosotros pues estábamos muertos. En nuestra depravación Dios quiso tener misericordia y gracia y nos hizo nacer de nuevo por el puro beneplácito de su voluntad, ¿sí? Ahora unos dicen, ¿por qué? ¿Por qué mostró su misericordia, verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿O por qué no a todo el mundo, verdad? Como los universalistas dicen, que al final de cuentas todos los caminos llevan a Dios, toda la gente se va a salvar al final. Eso estamos hablando de un universalismo, ¿verdad? Que la palabra no habla. Claramente dice que Dios tiene misericordia de unos y de otros no. Vamos a ver este pasaje. Está un poquito retador. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sí? Aquí está hablando que Dios muestra misericordia con Jacob, ¿no? A Jacob lo ama y a Esaú lo aborrece. Sabemos que en Dios no hay maldad y no puede ser que lo aborreció de manera que lo odió, ¿verdad? Sino
a Jacob amó de manera que él mostró misericordia, él mostró amor, él se deleitó en Jacob, y a Esaú simplemente por el hecho de no mostrar misericordia con él, pues dice la palabra que lo aborrece, pero no es que lo haya odiado, sino que no mostró misericordia a él. Entonces dice que aquí, dice que no habían aún nacido, dice que tampoco habían hecho ni un bien ni un mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, como nos enseña Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces aquí también nos está hablando de este hecho, que a Jacob amó y mostró misericordia, y a Esaú aborreció. Y aquí dice que todavía no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Que Dios, antes de que nazcan, o sea, eran gemelos idénticos, venían en la misma bolsa, gemelos idénticos, del mismo padre, de la misma madre, mismo territorio geográfico, todo lo que tú pudieras pensar que es igual, ¿verdad? Pero dice que antes de que nacieran, Dios ya había amado a uno y había aborrecido a otro. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Vemos en toda la Biblia que Dios muestra misericordia y gracia al que Él quiere, no porque haya visto algo especial en esa persona, o porque el pueblo de Israel, por ejemplo, en el caso de Israel, que fuera especial, sino a Israel le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os quiero, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Sí? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, ¿sí?, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces vemos que a Israel no lo escogió ni porque eran los más capaces, ni los más fuertes, ni los más especiales, sino al contrario, dijo, ustedes son los más insignificantes de todos los pueblos, no hay nada especial en ustedes, pero yo los rescaté porque los amé y porque guardo el juramento que le hice a sus padres, o sea, a Abraham. Entonces vemos que aún siendo totalmente depravados nosotros en pecado, Dios nos muestra misericordia y nos ama simplemente porque a Él le plació, ¿verdad? Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, ¿sí? Según la complacencia de su voluntad en la Biblia textual. Entonces vemos que no entendemos, son los misterios de Dios.
el por qué muestra misericordia, el por qué nos ama, el por qué se preocupa. Porque acuérdense de este versículo que vimos en Génesis 6:8. Génesis 6:8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sabemos la historia de Noé, ¿verdad? El arca de Noé. Que Dios vio que la maldad se había multiplicado sobre la faz de la tierra. Le dolió en su corazón y dice, voy a terminar con la vida humana y voy a mandar un diluvio. Pero hablábamos el estudio pasado de los hermosos peros de Dios, ¿verdad? Este pero hace toda la diferencia en nuestras vidas. Si este versículo 8 no existiera, tú y yo no estaríamos aquí, es lo que hablamos la clase pasada, ¿verdad? El pero Dios intervino, ¿verdad? Si este versículo no estuviera aquí, se hubiera acabado el mundo aquí. Que Dios le dolió en su corazón, no que se haya arrepentido, cambiado de parecer, porque Él es omnisciente, Él ya sabía, pero le dolió en su corazón. Y dice que quitaré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y ahí hubiera acabado la historia de la humanidad, y tú y yo no estuviéramos aquí para contarla. Pero Dios intervino, ¿verdad? Dios le dio de su gracia y su favor a Noé. No porque Noé haya sido especial, ¿verdad? O no era pecador, o era más justo que los otros. Simplemente vemos por el puro beneplácito de su voluntad. Y es lo que se llama la doctrina de la elección incondicional. O sea, no hay condición para que Dios nos ame, para que Dios muestre su favor. No hay una condición. No es que haya visto lo que iba a hacer Isaac en un futuro, lo que iba a hacer Ricardo en un futuro, lo que iba a hacer Ver en un futuro. Ve al futuro de cada quien y dice, no, pues son más las buenas obras que las malas obras, entonces tengo misericordia de él, ¿verdad? Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Dios mostró misericordia y gracia por el puro beneplácito de su voluntad. Entonces sí es lo que llamamos la elección incondicional, y es lo que vamos a ver en este video. Most of evangelicalism has a conditional view of election. That is, God's election of His people is conditioned upon something in them or conditioned upon something that they do. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Some people would say, oh, well God, God looked down the corridors of time and He saw the choice that people would make, and then God said, okay, I'll choose that person because they chose me, which is completely backwards in the Bible. God is always the initiator, not merely the responder. Unconditional election means it does not depend on the one who wills or the one who runs, Romans 9, but on God who has mercy. Will what is molded say to its molder, why have you made me like this? Has the potter no right over the clay to make out of the same lump one vessel for honorable use and another for dishonorable use? What if God, desiring to show His wrath and to make His power known, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction, in order to make known the riches of His glory for vessels of mercy, which He's prepared beforehand for glory, even us, whom He has called, not from the Jews only, but also from the Gentiles.
Mary got literally at my kitchen table. And then I sat there and said, no, this is grace. When I find myself offering the challenge to Paul that's in Romans 9, I know I'm wrong. And that's what I finally had to come to grips with. I'm the guy who's saying in argument, why does he still find fault? For who resists his will? And the answer from Paul is, who are you, oh man? Who answers back to God. They say the Lord hardened Pharaoh's heart. When you look at it from a human perspective, it's easy to get mad because it looks like God is unfair. They say, God, you want this heart. What if you would have turned away? What if you would have done this? What if you would have done that? You see, today in America, the problem is people don't understand why God can send anyone to hell. Because they don't understand who God is and what sinners we are. The real surprise is that God takes anyone to heaven, because we're all fallen, we're all depraved, we have all earned hell, and none of us have earned heaven. He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons, through Jesus Christ, according to the purpose of His will. The basis for God's choice and election is His pure, unconditional, eternal, sovereign, one-sided grace, which we call love. There's nothing behind His love but love. If you believe that God's love for you flowed from Himself and was set upon you, not for anything in you or that you've done, it sets you free to serve Him with all your heart, soul, mind, and strength. We love because He first. ¿Sí? Entonces, vemos que la gracia de Dios no depende de qué hacemos, porque ya no sería gracia, ¿verdad? Sería simplemente justicia. Si tú mereces algo y tú hiciste algo para merecerlo, lo único que se te está dando es lo que mereces, justicia. Y si al final queremos sostenerlos por la justicia que hemos hecho, lo único que merecemos es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y con una vez que quebremos los mandamientos de Dios es suficiente para hacernos no dignos de merecer la vida eterna, ¿no? Entonces vemos que Dios tiene misericordia y gracia con este Jacob, ¿verdad? Con Jacob dice, dice, Jacob amé y más a Esaú aborrecí. Y el apóstol Pablo, siendo un maestro de la ley, un hombre inteligente, sabio, se adelanta a la pregunta o a la objeción que pudiera el lector tener. Porque cuando vemos esto, que es como si un humano tuviera un gemelo, tuviera gemelos en su panza, y ya antes de conocerlos, dice, al primero que salga voy a amar más que al segundo que salga. O al revés, al segundo que salga voy a amar más al primero. Ahí en qué estás basando tu principio, ¿verdad? No los conoces, ni físicamente los has visto, ni sabes cómo se van a comportar en 3, 5, 10, 20 años, y ya estás diciendo que a uno vas a amar más que al otro. Yo llamaría eso un juicio injusto, ¿verdad? Una declaración injusta. Y es a como Pablo se está adelantando y está diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios por amar a Jacob y aborrecer a Esaú? Dice, ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón
Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y otra vez dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Verdad? O sea, ¿por qué Dios culpa a alguien? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, y aquí nos incluye a nosotros, ¿verdad? Que nos llamó pueblo al que no era pueblo, y nos amó a los que no éramos amados, ¿verdad? Entonces, este pasaje es de los más difíciles de comprender en nuestro pensamiento humano, ¿verdad? Pero como no somos Dios, no podemos saber por qué a unos muestra misericordia y a otros no muestra misericordia. Pero Dios es justo y la misericordia y la gracia son favores inmerecidos. Entonces no somos nadie para decir, Dios, ¿por qué así y así no? Porque no conocemos los designios de Dios y no entendemos su voluntad. Pero algo que dicen los comentaristas es que dice, pues a mí no me causa problema porque a Esaú aborreció. Lo que me causa conflicto es por qué amó a Jacob, ¿verdad? Y eso es la pregunta que debemos de hacernos. No tanto por qué aborreció a Jacob, a Esaú, por qué amó a Jacob. Y si nos ponemos nuestro nombre ahí, ¿por qué me amó a mí? ¿Verdad? ¿Por qué mostró misericordia a mí? Yo siendo, como lo dice la Biblia en todas sus páginas, en toda su extensión, somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Entonces el conflicto no está tanto por qué aborreció a Esaú, sino por qué amó a Jacob y por qué nos ama a nosotros, ¿verdad? Y él dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me voy a compadecer del que yo me compadezca, ¿sí? Entonces vemos la perspectiva de misericordia bíblica, que es un atributo de Dios, ¿verdad? En algunos, voy a ver nada más un pasaje de cada uno. Es un atributo de Dios. En Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces vemos que es esencia de Dios, es un atributo de Dios. Vemos que es múltiple. Éxodo 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, como Dios es infinito, su amor, su misericordia, su poder también son infinitos. Como Dios es soberano, su amor, su misericordia, su gracia también son soberanas. Él la da al que Él quiera, ¿verdad? Entonces es múltiple, no falla y no termina. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, ¿verdad? Él nunca duerme, no se cansa, y tampoco sus misericordias caen, ¿verdad? También vemos que no terminan. Salmo 103:17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, ¿verdad? No tienen fin. Y son nuevas cada mañana, también nos enseñan los salmos. Es un aspecto paternal de Él, es Padre de misericordias. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Sí? No vamos a ver todos los pasajes, ahí están.
su misericordia se concede a nosotros pecadores. Isaías 14:1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Sí, aquí vemos que desde esos tiempos también había gente que no era de Israel, no era judía, no era del pueblo, y se unían a ellos. También me imagino, bueno, ahí lo dice, cuando salen de Egipto, mucha gente se les pega, aún no siendo del pueblo de Israel, de otras naciones, ¿verdad? Y vemos que no solo Israel era Israel en ese tiempo. Su misericordia se muestra en Cristo, Lucas 1:50. Dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. ¿Sí? Esto habla de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, dice, Cristo mostró misericordia en la tierra y en el cielo. Mateo 9:36. Dice, y él al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso era cuando Jesús enseñaba a las multitudes. En el 14:14 también. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos, ¿verdad? Tuvo compasión, tuvo misericordia. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, nosotros, hombres, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ir los pasajes más detalladamente, pero la Biblia está llena de Dios mostrando compasión, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, a través de Jesucristo, pero también de las personas que siguieron a Dios, ¿verdad? Vemos que hay un don de misericordia, como lo vimos al principio, que es uno de los atributos comunicables de Dios, que es los que podemos experimentar y los que estamos llamados a mostrar a los demás, que es la misericordia. Y vamos a ver rápido la historia de Mefiboset. A lo mejor todos han escuchado, a lo mejor no, pero es una historia del rey David. Segunda de Samuel. Del rey David hacia Mefiboset, ¿sí? Y dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Sibá, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Sibá? Y él respondió, tu siervo. Él le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Sibá respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Sibá respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, o sea, nieto de Saúl, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, ¿verdad? Esto es importante. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo.
también es importante, un siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, ¿verdad? Por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, esto es importante: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Nótese cómo se considera él, ¿verdad? Entonces el rey llamó a Sibá, siervo de Saúl, le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Tenía Sibá 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Sibá al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Sibá eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y esto es clave. Termina el capítulo así: y estaba lisiado de ambos pies, ¿verdad? Es una historia que también nos recuerda a lo que Dios hace nosotros por medio de Jesucristo. Pero aquí vemos al nieto de Saúl, hijo de Jonatán, que era lisiado desde pequeño, no podía caminar, y vemos que ni siquiera dependió de él, sino a la nodriza, cuando lo llevaban cargando, se le cayó de los brazos y quedó lisiado de por vida. Entonces vemos que es una condición que casi de nacimiento tenía Mefiboset, como nosotros tenemos una condición desde pequeño, tenemos la característica desde pequeños hacer lo malo, inclinarnos a lo malo y tener una condición pues depravada, enferma, alguna enfermedad, ¿verdad? Entonces aquí vemos que hay unos pasajes que son importantes ver, que aquí David tiene misericordia de Mefiboset debido no a lo que él es, o lo que él, su posición, o lo que él tiene, o lo que él aún puede hacer. Nada de eso es considerado ante los ojos de David, sino por el pacto que había hecho con Jonatán, su mejor amigo de su juventud. Y vemos, aquí habla en 2 de Samuel, habla de cuando Mefiboset pues es lisiado. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iban huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset, ¿verdad? Entonces, ese es un pasaje. El otro pasaje importante es el pacto que hace David y Jonatán. Y se hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Vemos que la ley de Moisés ya estaba, ¿verdad? Ama a Dios sobre todas las cosas, pero también los siguientes mandamientos hablaban de un amor hacia el prójimo. Y David y Jonatán se amaban como la palabra nos invita a amar a los otros como a nosotros mismos. Sé que se amaban a sí mismos, uno al otro como a sí mismos, ¿sí? Esa es parte del pacto, parte de la amistad que tenían. Y hay otro versículo que habla, dice: entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, el día tercero, si resultare bien con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada: si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Es lo que le está diciendo Jonatán a David. Si yo te hago bien y te aviso
hagamos pacto y tú no te olvides de mí, para que no muera. Dice, no apartes tu misericordia de mi casa para siempre. Y dice, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo, ¿verdad? Otra vez el énfasis. Entonces había un amor ahí y un pacto que hicieron ambos, y David se acuerda de ese pacto que hizo con Jonatán y le restablece a Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, lo que era de ellos, de sus padres, de su abuelo, todo. Y vemos algo muy importante, la condición en la que estaba Mefiboset. El mismo Mefiboset reconocía su condición, que era un bueno para nada, y él mismo se consideraba como un perro, ¿verdad? Como un perro muerto, o sea, no cualquier perro, un perro muerto. Él se consideraba como un perro muerto, o sea, como nadie. O sea, ¿yo quién soy para venir aquí ante el rey? Se inclinó, vemos una actitud de reverencia, una actitud de reconocimiento de que estoy ante el rey. Soy un hombre muerto, soy como Isaías también, ¿verdad? Muerto. Entonces, ¿quién soy yo para que me mires? Y no que Mefiboset fuera alguien, porque en realidad no era nada, como tú y yo somos nada, pero simplemente le restituyó y le dio por amor al pacto que habían hecho, ¿verdad? Se acordó de ese pacto y tuvo misericordia, tuvo gracia. Entonces dice que le restituyó las tierras, las posesiones, le puso siervos a su servicio. Dice que todos los días iba a comer a la mesa del rey, en presencia del rey. Pero algo que me llama mucho la atención es cómo acaba este capítulo. Dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Por qué acaba así el capítulo? O sea, ¿por qué la necesidad de recalcar la condición de Mefiboset? Y yo creo que es para que no se nos olvide también a nosotros nuestra condición, ¿verdad? Yo creo que Mefiboset reconocía su condición como un perro muerto. Yo creo que nunca se le iba a olvidar lo que era, ¿verdad? Pero es un recordatorio de dónde Dios nos ha sacado, tener la humildad, reconocer de dónde venimos y que somos invitados a, como el Salmo 23, ¿verdad? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová oraré por largos días. Así acaba el Salmo 23 y nos hace un recordatorio a esto, ¿verdad? Y Mefiboset sabía quién era, ¿verdad? No se le olvidó nunca su condición. Como a Moisés nunca también se le olvidó quién era. Y Moisés hacía esta misma pregunta: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Verdad? En Éxodo 3, no lo apunté ahí, pero Moisés también hacía eso. O sea, ¿yo quién soy, Dios, para que me encargues esta tarea? No soy nadie, ¿verdad? ¿Yo quién soy? Moisés reconocía también quién era. David reconocía quién era él. David decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Él reconocía, o sea, ¿quiénes somos, Señor? En otro pasaje dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, ¿verdad? Como gusano se consideraba también David. ¿Quién más? La mujer cananea en Mateo 8:5 también. Es que en esos tiempos un perro era lo más vil, Entonces, aquí vemos en Mateo 15:21, la mujer cananea, ella tenía fe, reconocía que Jesucristo era de la descendencia de David,
Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Por su hija, le rogaba por su hija. No, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró. Vemos la misma actitud de Mefiboset, ¿verdad? Postrándose ante Jesús, reconociendo. Y le dijo Jesús: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora, ¿verdad? Por la fe de la mujer, por el reconocimiento de quién era el que estaba enfrente de ella, ¿verdad? Vemos el centurión en Mateo 8:5. Dice: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno. Es la clave, ¿verdad? De humildad, de reconocimiento, que no era digno de que entres bajo mi techo. Pero yo, dice, solamente di la palabra y mi criado sanará, ¿verdad? Y Jesús, al oírlo, se maravilló, dice: no, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces vemos que la fe, lo que hace la fe, ¿verdad? Pero sabemos que, como Efesios 2:8 dice, que la fe es un don de Dios, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos las actitudes que toma la gente ante Dios, ante la autoridad, el reconocimiento. Y esta historia de Mefiboset simplemente nos recuerda al pacto que tenemos acceso tú y yo por medio de Jesucristo. Es un pacto que no por nosotros, lo que hiciéramos nosotros o como fuéramos nosotros, sino por medio de Jesucristo hace un pacto, ¿verdad? Y nosotros podemos entrar confiadamente. Es un pacto de expiación, de sangre, a través de Jesucristo, y por eso nosotros podemos ser partícipes en la mesa del Rey, podemos gozar de su misericordia, de su gracia, de sus beneficios. Entonces, simplemente como pensar en la condición inicial de Mefiboset, un lisiado, nadie daba nada por él, pero debido a la misericordia de David, pues le fue restituido algo que él no merecía, algo que él no había ganado y ni se iba a ganar, ¿verdad? Y se le puso en una posición permanente en la mesa del Rey. Y la condición inicial fue igual a la final. O sea, al final nos recuerda el pasaje, al final termina: y estaba lisiado de ambos pies, ¿verdad? O sea, siguió lisiado de ambos pies toda su vida. Y su condición inicial y final no cambiaron en cuanto a su persona, pero acompañado de la gracia y misericordia del Rey, vemos que su vida cambió completamente, ¿verdad? Entonces podemos hablar de la misericordia de Dios todo el año, ¿verdad? Y no vamos a terminar, pero que podamos meditar en su misericordia, en su gracia, que no es porque nosotros hayamos merecido o hayamos hecho algo o vayamos a hacer en un futuro, sino que es Dios, ¿verdad? Quien quiere tener misericordia, Él tiene misericordia, y el que se quiere compadecer, Él se compadece, ¿verdad? No depende ni del que corre ni del que quiere, sino del que llama, el que tiene misericordia, ¿sí? Entonces, vamos a